Bienvenidos a Héroes del Tiempo. Hoy escucharás una historia que no encontrarás en ningún libro. Una historia que nació del silencio, del acero y del valor de una mujer a la que todos subestimaron. La conocían solo como una oficial más, hasta que un almirante pronunció dos palabras que congelaron a toda la sala. Viuda de hierro. A partir de ese instante, el respeto reemplazó las risas. Porque a veces, los héroes más grandes no buscan gloria, solo dejan huella. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará sentir orgullo, respeto y quizá un nudo en la garganta. No fue el sonido de una bala ni el rugido de los helicópteros lo que marcó el inicio de esta historia. Fue el silencio. El tipo de silencio que se siente cuando todos en una sala se dan cuenta de que han estado juzgando a alguien sin saber quién es realmente. Era una tarde rutinaria en una base naval del Pacífico. En una sala de instrucción, los oficiales se acomodaban en sus asientos, el aire cargado de aburrimiento y formalidad. Entre ellos, una joven teniente, pequeña, de rostro sereno, esperaba la llegada del almirante que dirigiría la sesión. Su uniforme, impecable. Su postura, recta. Nadie le prestaba atención. El almirante entró con el paso de quien carga décadas de mando. Había dirigido operaciones imposibles, sobrevivido a emboscadas, y era conocido por su sentido del humor seco y su autoridad incuestionable. Al cruzar la sala, sus ojos se posaron en ella. Sonrió apenas. «Teniente, ¿cuál es su indicativo de llamada?» La pregunta sonó ligera, casi burlona. Un gesto habitual, una forma de romper el hielo con el grupo. Ella lo miró directo a los ojos. Su voz fue tranquila, pero firme. «Viuda de hierro». Las risas que habían empezado a brotar se apagaron de inmediato. El almirante parpadeó, incrédulo, y en ese instante, todo cambió. Durante un largo segundo, el silencio fue absoluto. Los oficiales jóvenes intercambiaron miradas, confundidos. Los veteranos, en cambio, no necesitaron explicaciones. Ese nombre lo habían escuchado antes. Viuda de hierro. Un distintivo que no se decía en broma. Un nombre que se pronunciaba con respeto o con miedo. El almirante retrocedió un paso. No podía creer que la mujer frente a él, con esa calma inquebrantable, fuera la misma de las historias que había escuchado en zonas de guerra. Durante años, se había hablado de un francotirador invisible, alguien que cambiaba el rumbo de batallas sin dejar rastro. Los informes eran clasificados. Los rumores, imposibles de confirmar. Solo quedaban los ecos. Enemigos caídos desde distancias inalcanzables. Operaciones que se salvaban en el último segundo. Y ese nombre. Viuda de hierro. Antes de que la leyenda existiera, había una mujer. Se llamaba Claire Halstead. Ingresó a la Marina con apenas 22 años. No venía de una familia militar. Nadie la empujó hacia ese camino. Fue ella quien decidió servir, sin discursos ni ambiciones, solo con la convicción de que podía hacerlo bien. Desde el inicio, destacó por una habilidad extraña, su precisión. Su puntería era tan exacta que los instructores pensaron que era suerte. Pero la suerte no repite el mismo tiro 20 veces seguidas. En los entrenamientos, nunca levantaba la voz. Mientras otros presumían sus aciertos, ella escuchaba, analizaba, corregía en silencio. Cuando llegaron los primeros despliegues, Claire no pidió protagonismo. Se ofreció como apoyo, como parte del equipo, y sin buscarlo, empezó a sobresalir. No por hablar más fuerte, sino porque cuando el caos estallaba, ella era la única que seguía respirando con calma.
Ocurrió en el desierto, durante una operación que jamás llegó a los periódicos. Una unidad de reconocimiento quedó atrapada en una emboscada. Las comunicaciones se cortaron. La extracción, imposible. Claire estaba en un punto elevado, sola, a más de 1000 metros del conflicto. Desde allí, observó el desastre. Podía haber pedido evacuación, podía haber esperado órdenes, pero no lo hizo. Ajustó su visor, respiró y empezó a disparar. Durante horas sostuvo la posición, deteniendo el avance enemigo casi por sí sola. No se movió. No dudó. Cada tiro contaba. Cada enemigo caído significaba un compañero que sobrevivía un minuto más. Cuando llegaron los refuerzos, el fuego había cesado. La unidad, que todos daban por perdida, seguía con vida. Uno de los soldados, al verla llegar, murmuró: «¿Quién demonios hizo todo esto?» «Ella», respondió otro señalándola. «Esa mujer». Desde entonces, el nombre empezó a circular. Viuda de Hierro. Claire nunca pidió ese apodo. De hecho, lo odiaba. Había amado una vez. Su prometido era piloto. Murió en una misión. Ella nunca lo superó del todo. Su anillo, dicen, lo llevaba bajo el guante, incluso en combate. Cuando sus compañeros empezaron a llamarla Viuda de Hierro, creyó que era una broma cruel. Pero con el tiempo entendió algo. No era burla. Era respeto. El nombre no solo hablaba de su pérdida. Hablaba de su temple, de su capacidad para resistir el dolor y convertirlo en fuerza. No buscaba venganza. Buscaba propósito. Y lo encontró en cada misión en la que otros dependían de su precisión. Pasaron los años. Su leyenda creció, pero su rostro siguió oculto. Mientras otros acumulaban medallas, ella acumulaba silencios. Cada operación exitosa llevaba su huella invisible. Hasta que un día, una orden llegó desde arriba: ser reasignada a un programa de entrenamiento avanzado en la base del Pacífico. Cuando entró a esa sala de instrucción, nadie supo quién era. Para los demás, era solo otra oficial. Hasta que el almirante, sin saberlo, invocó a la leyenda con una pregunta casual. Y el eco de esas dos palabras, Viuda de Hierro, cayó como un trueno. El almirante no era un hombre fácil de sorprender, pero ese día algo se quebró en él. No por miedo, sino por respeto, porque comprendió que durante años había dirigido unidades, entrenado hombres, tomado decisiones, sin saber que, en algún rincón del mapa, alguien había salvado más vidas que cualquier discurso de mando. En esa sala, la jerarquía se desdibujó. Los rangos dejaron de importar. Solo quedó el peso del reconocimiento. Claire no buscó aplausos. Solo sostuvo la mirada tranquila. Ella ya había aprendido que el verdadero valor no necesita testigos. Días después, el almirante pidió verla en privado. Le ofreció dirigir un programa de entrenamiento para nuevos tiradores de precisión. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué yo? Él respondió: porque usted entiende lo que el resto aún no ha aprendido, que el disparo no empieza cuando se jala el gatillo, sino cuando uno decide actuar. Claire aceptó, y así, la Viuda de Hierro se convirtió en maestra. En cada instrucción, enseñaba algo más que puntería. Enseñaba disciplina, humildad, propósito. Les recordaba que la precisión sin conciencia no vale nada. Sus alumnos la escuchaban con reverencia. Algunos ni siquiera sabían su historia, pero todos sentían que estaban aprendiendo de alguien que había visto el límite y había vuelto. El tiempo pasó. Las leyendas tienden a desvanecerse, pero no la suya. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia silenciosa. Los nuevos reclutas la mencionaban sin saber si era real o mito. Hasta que un día, en otra base,
Durante una nueva generación de entrenamiento, un joven cadete preguntó en voz alta: ¿Alguien sabe quién fue la viuda de hierro? Y el instructor respondió con una sonrisa: Sí, fue la persona que enseñó a todos nosotros lo que significa no rendirse. Años después, Claire se retiró sin ceremonias. No hubo discursos, ni cámaras, ni desfiles, solo una carta firmada por el propio almirante. Gracias por recordarnos que el heroísmo no necesita ruido. Se fue igual que vivió, en silencio. Pero su historia no terminó ahí. Cada soldado que alguna vez sostuvo un rifle con firmeza y respeto, cada vida salvada en una misión gracias a una decisión precisa, llevaba un poco de ella. Porque las leyendas verdaderas no se escriben con palabras, se graban en quienes aprenden de su ejemplo. Y así, aunque su voz se apague y su nombre se diluya entre códigos, el eco de la viuda de hierro seguirá resonando en cada disparo que defiende una vida. Porque el valor no se mide por el ruido que haces, sino por el silencio que dejas cuando el mundo entiende quién eras.